La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, como soléis decir. Fernando, María, Pilar y el resto de colaboradores y de colaboradoras. Bueno, os mando este audio para deciros que ya, a modo de celebración diría, que ya me he hecho mecenas, por fin. ¿De acuerdo? Así que ya no solo colaboro como oyente, sino también con una pequeñita contribución económica, ¿vale? A este proyecto que la verdad, con el paso del tiempo, se ha ido convirtiendo en una parte ineludible de mi día a día. En cualquier caso ya está, ya soy mecenas. Así que por mí, que todo este proyecto no pare. Un abrazo enorme y sincero a todas y a todos. Muchísimas gracias. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera, de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín, en La Cafetera. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. De hecho, mañana mismo los dos grupos parlamentarios que sustentan al gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de Unidas Podemos, vamos a presentar una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición, para reemplazarlo por un delito que será más o menos homologable al que tienen otras democracias europeas, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, también Suiza, y en consecuencia las penas por esos delitos pues serán las penas que ahora mismo se están catalogando en códigos penales de democracias europeas a las cuales nosotros nos queremos identificar y parecer. No me he planteado dimitir en modo alguno. Vuelvo a repetir que la Guardia Civil actuó en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad. Yo no me parapeto tampoco en la Guardia Civil porque yo soy el que refiere que yo doy la orden de que todo ataque violento a la frontera española deba ser contrarrestado en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad y en política basada en respeto absoluto a los derechos humanos. Fernando Grande Marlaska, primero como magistrado y luego como ministro del Interior, ha demostrado en primer lugar un respeto escrupuloso con la legalidad democrática y en segundo lugar, en relación con esta tragedia que todos lamentamos, ha colaborado con todas las investigaciones abiertas, tanto del Defensor del Pueblo como de la Fiscalía General del Estado, ha rendido cuentas en el Parlamento, lo ha hecho no solamente con una comparecencia en el Pleno el pasado 20 de septiembre, sino que también lo ha hecho en sucesivas preguntas parlamentarias y, por supuesto, continuará dando las respuestas que sean precisas y que se requieran por parte de las Cortes Generales. Y según sus relatos y lo que nos han venido contando a nosotros en sus testimonios, en los últimos días estaban siendo acosados de una forma brutal. El día antes de que ocurriesen los hechos, la propia policía marroquí les dijo que al día siguiente iban a volver a subir al monte y que en esta ocasión procederían a dispararles. Por tanto, tenían que irse del monte. Hemos entrevistado, hemos conocido sus testimonios. Nos decían que no tenían previsto ese salto a la valla. Fue precipitado precisamente por esa presión y el miedo terrible que tenían a ese mensaje que les había dado la policía marroquí, y tampoco fue una operación tan orquestada, tan utilizada ni tan bien operativizada como sí que argumenta el ministro del Interior. To stop climate change,
is the battle of our lives, the defining issue of our time. I'm here in COP27 to make sure we do not let world leaders off the hook. But my best hope is young people's leadership. Pero concretamente en esta acción pusimos ese mensaje de 1,5 grados porque hace poco más de una semana salió un informe de brecha de emisiones que efectivamente demuestra que el Acuerdo de París está muerto y que los gobiernos han mentido y no vamos a quedarnos bajo ese 1,5. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Hoy es 11 de noviembre de 2022 y el gran asunto que tenemos sobre la mesa es esa reforma del delito de sedición, como anunció Pedro Sánchez ayer en La Sexta anoche. Este viernes PSOE y Unidas Podemos van a presentar una iniciativa legislativa en el Congreso para reformar el delito de sedición. También en esa entrevista le preguntaron sobre la tragedia de Melilla, sobre las responsabilidades que tendría que asumir el ministro del Interior. Sánchez respaldó al ministro Marlaska, que ya ha dicho que no va a dimitir, pero, ojo, también recordamos lo que nos dijo ayer aquí Estrella Galán, directora general de CEAR, y nos habló de los testimonios que recogieron de los supervivientes de esa tragedia. Según esos testimonios, fue un salto precipitado por el acoso de la policía marroquí y no una operación orquestada, como dijo el ministro del Interior, nos contaba Estrella Galán. Mientras el asunto de la migración traspasa fronteras, Italia elude su responsabilidad de acogida de migrantes y al final es Francia la que ha autorizado el desembarco de las más de 200 personas migrantes a bordo del barco de rescate Ocean Viking. Llevan varios días sin puerto seguro y este va a ser un desembarco gracias a las autoridades francesas después de que lo rechazase el gobierno de ultraderecha de Meloni. Ojo, también Francia ha anunciado que aplicará sanciones a Italia después de este lío diplomático a raíz de que el gobierno de ultraderecha haya eludido sus responsabilidades. También en Madrid, después de negativas y de echar balones fuera, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se va a reunir este viernes con sindicatos a 2 días de esa gran manifestación del domingo por la sanidad pública y tras días de huelga del personal sanitario. Y ya para finalizar, el asunto de la acción climática. La COP27 continúa. El propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lanzó un mensaje de esperanza hacia los jóvenes que siguen organizándose en acciones climáticas. La última ha sido en Viena. Activistas ecologistas pegaron sus manos al pedestal de un esqueleto de dinosaurio del Museo de Historia Natural de Viena. Y sobre este tipo de acciones, como sabéis, le preguntamos ayer a Sam, que fue uno de los activistas que pegó sus manos al marco de las majas, y nos explicó los motivos por los que hicieron esa acción, siendo conscientes, decía, de que no iban a hacer daño a esa obra. Y como cada viernes sabéis que además de actualidad también tenemos la suerte de tener espacios de sosiego y de hablar de forma más pausada sobre lo que nos rodea. Pilar de la Peña nos hará ese resumen de prensa internacional como cada viernes. Y en Plata o Plomo hablaremos de la serie La Ruta, sobre la ruta del bacalao con precisamente uno de los protagonistas de la serie, Ricardo Gómez. Y en videojuegos, José Manuel Cuñán nos hablará de programación para niños y niñas. Y terminaremos con una nueva sección de spoiler, en este caso sobre el capítulo de Peripheral, el capítulo 2, del que, bueno, no hemos sido muy conscientes de
de qué iba ese capítulo, porque es verdad que, bueno, se ha enmarañado mucho la historia, pero es muy interesante. No os perdáis la charla porque no tiene desperdicio. Con todo esto sobre la mesa, vamos a arrancar el programa de hoy, que insistimos, no sería posible sin vuestra ayuda, sin esas personas que os levantáis cada mañana. Esperanza Cardero, Mamen Páez, José, Enjoy the Silence, Cristina, Ángel, Jesús, Elías, Odemiro, Pipi Estrelo, Tania de la Fuente también está por aquí. Y bueno, y con todo esto vamos a arrancar el programa de hoy. Recordad, si estáis escuchando esto, sois La Resistencia y no estáis solas. Ya sea que estáis escuchando esto por la tarde, por la noche, por la mañana, que lo estáis escuchando haciendo deporte, paseando a vuestra mascota, a todos y a todas, bienvenidas. Comenzamos. Bueno, y el gran tema que hay sobre la mesa y que apuntan a él todos los periódicos es el asunto de la reforma del delito de sedición. Así lo anunciaba el propio Pedro Sánchez. De hecho, mañana mismo los dos grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de Unidas Podemos, vamos a presentar una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición, para reemplazarlo por un delito que será más o menos homologable al que tienen otras democracias europeas, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, también Suiza, y en consecuencia las penas por esos delitos pues serán las penas que ahora mismo se están catalogando en códigos penales de democracias europeas a las cuales nosotros nos queremos identificar y parecer. Parece que a lo largo de estas últimas semanas hay distintos grupos parlamentarios que han dicho que están dispuestos a que podamos reformar ese delito de sedición y renombrarlo y llamarlo como lo llaman las principales democracias europeas, es decir, pues desórdenes públicos agravados, que es como lo llamaríamos en esta propuesta de proposición de ley de reforma. Esto decía Pedro Sánchez, así lo anunciaba esa reforma del delito de sedición. Como digo, está en todas las portadas. Y en el diario El País dicen: el cambio de la sedición rebajará la pena máxima de 15 a 5 años. El delito desaparecerá del Código Penal, sustituido por el de desórdenes públicos. PSOE y Podemos registrarán en el Congreso la proposición de ley y la iniciativa beneficiará, decían en el diario El País, a los fugados del procés sin librarles de ser juzgados. En La Vanguardia también llevan este asunto. Explican que se cambiará la sedición por el delito de desórdenes agravados y también lo llevaban en los digitales, como el diario.es, que decía: Sánchez anuncia la situación del delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados. El caso es que, bueno, como lo anunciaba ayer Pedro Sánchez en una entrevista que concedió en La Sexta, anunciaba así esa intención de Unidas Podemos y del PSOE, de los partidos del Gobierno, de reformar los delitos, el delito de sedición, sustituirlo por lo que se van a llamar desórdenes públicos agravados. Y él decía: creo que va a ser una iniciativa que ayuda a distender la situación en Cataluña y superar este contencioso que heredé y del que nunca he rehuido. Él insistía, además, como habéis escuchado, en su argumento en que esto va a permitir una homologación con las principales democracias europeas y que se va a rebajar, decía en el diario El País, la pena máxima de 15 a 5 años. Veremos también cuál es la reacción ahora de la derecha después de esta decisión del Gobierno. Y también en esa entrevista le preguntaban por la tragedia de Melilla, cuál va a ser la
la asunción de responsabilidades que tendrá que tomar el ministro del Interior, el ministro Marlaska, Sánchez insistía en defender la posición de su ministro, del ministro del Interior, alababa así la figura de Marlaska y decía que va a dar todas las explicaciones que se le pidan. Fernando Grande Marlaska, primero como magistrado y luego como ministro del Interior, ha demostrado en primer lugar un respeto escrupuloso con la legalidad democrática y en segundo lugar, en relación con esta tragedia que todos lamentamos, ha colaborado con todas las investigaciones abiertas, tanto del Defensor del Pueblo como de la Fiscalía General del Estado, ha rendido cuentas en el Parlamento, lo ha hecho no solamente con una comparecencia en el Pleno el pasado 20 de septiembre, sino que también lo ha hecho en sucesivas preguntas parlamentarias y, por supuesto, continuará dando las respuestas que sean precisas y que se requieran por parte de las Cortes Generales. Y quiero decirle además que lo que sucedió en la valla de Melilla es una tragedia que nosotros lamentamos, pero también quiero decirle que si aquí hay un principal responsable son las mafias que trafican con los seres humanos. Esto dijo Pedro Sánchez. El ministro Marlaska directamente también pues dijo que no se plantea dimitir por lo sucedido en la tragedia de Melilla y por esas contradicciones en el discurso y en las versiones que han publicado los medios de comunicación españoles. No me he planteado dimitir en modo alguno. Vuelvo a repetir que la Guardia Civil actuó en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad. Yo no me parapeto tampoco en la Guardia Civil porque yo soy el que refiere que yo doy la orden de que todo ataque violento a la frontera española deba ser contrarrestado en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad y en política basada en respeto absoluto a los derechos humanos. Pero claro, ¿qué dicen las organizaciones que pudieron hablar con los supervivientes, con algunos de los supervivientes de esa tragedia? Ayer hablamos con Estrella Galán, directora general de CEAR, y nos contaba aquí en la cafetera que según los testimonios que habían recogido, durante los últimos días los migrantes estaban siendo acosados de una forma brutal. Nos decía, la policía marroquí les dijo que iban a ir al monte, les iban a disparar y por tanto tenían que irse. Esto les habría dicho la policía marroquí el día antes de la tragedia. Además nos contaban, muchos de los jóvenes con los que pudimos hablar nos dijeron que no tenían previsto ese salto, es decir, que fue un salto precipitado por esa presión y el miedo que les había dado la policía marroquí. Y por tanto, decía Estrella Galán, no habría sido una operación tan orquestada como argumentaba el ministro del Interior. Y otro gran asunto es el asunto de la situación del colapso sanitario en la Comunidad de Madrid. Ayer, la presidenta de la Comunidad de Madrid llegó incluso a vincular, insistían en el tema del boicot, insistía en eludir sus responsabilidades, pero el caso es que cada vez hay más mensajes, cada vez hay más testimonios de personas que pasan por un hospital y que pasan por urgencias y se encuentran con el colapso sanitario. ¿De qué sirve negarlo cuando tantas personas están viviendo esta situación, lo están viendo, se lo están contando? Sin embargo, la situación, la posición de la Comunidad de Madrid sigue siendo el negar la evidencia. Esto a 2 días de una manifestación en la que se ha convocado a ciudadanos, a ciudadanas, también al personal sanitario para defender la sanidad pública. Esto después de días en el que cada vez más personal sanitario se ha unido a la huelga sanitaria contra ese modelo low cost
que está defendiendo la Comunidad de Madrid y que no le está saliendo bien. De hecho, este mismo viernes se van a reunir los sindicatos y la Comunidad de Madrid para analizar la situación. Y como digo, en un contexto en el que la presión es brutal y los ciudadanos y ciudadanas están viendo imágenes desoladoras en los hospitales y en los centros de salud. Y precisamente también, porque en este caso de la situación sanitaria en Madrid, hablamos también de las condiciones precarias en las que están el personal sanitario, pues bien, también sobre situaciones y condiciones laborales, también hay otro asunto. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, ha anunciado la incorporación de más de 600 efectivos a la Inspección de Trabajo. Es necesario reforzar con medios técnicos, materiales y personales la Inspección de Trabajo. Contáis con mi compromiso y del Gobierno de España y prueba de ello es el importante incremento en la dotación presupuestaria acordada y en las ofertas de empleo aprobadas en los 3 últimos años para el personal inspector que, como sabéis, va a incorporar a más de 600 efectivos en los próximos años. Más de 600 efectivos que, aunque sé que queda mucho por hacer, creo que es un dato más que relevante. Esto anunciaba la ministra de Trabajo en ese avance por que haya más inspecciones de trabajo y entonces así que se atajen situaciones de especial vulnerabilidad de trabajadores y trabajadoras. Y sobre estos, pues relacionado con los sindicatos, con la lucha sindical, nos hablaba también Mara González, que sabéis que es una oyente de este programa y que cada día pues nos manda esas píldoras, esas reflexiones cafeteras basadas también en cosas que se decían hace mucho tiempo y que ahora tienen especial relación con la actualidad. Galdós cuenta en el episodio La Vuelta al Mundo de la Numancia la sublevación campesina de Loja, recordándonos que, como tantos otros avances sociales, el sindicalismo se abrió paso en España dolorosamente, luchando contra una oligarquía que no admitía la mínima cesión de sus privilegios. Enfrentándose a la despiadada opresión de los caciques, los jornaleros se organizaron y convinieron el precio justo de su trabajo. Los propietarios, por su parte, acudieron al ejército y respondieron con fusilamientos, deportaciones y cárcel. We don't need a destination, let's go where the river's taking us. Y decía por aquí Óscar en el chat de Spreaker, decía Madrid, Madrid, Madrid. Sí, está en el centro Madrid, en el centro de la actualidad, en este caso por el colapso sanitario, pero ojo que esto también afecta a otras comunidades autónomas, como nos habéis dicho, y precisamente desde otras comunidades autónomas se está tomando con una interpretación bastante negativa lo que está sucediendo en Madrid y la posición que está tomando Isabel Díaz Ayuso, que puede que se esté quedando sola en su partido. Juanma Moreno, por ejemplo, presidente de Andalucía, después de que Isabel Díaz Ayuso acusase a Pedro Sánchez de querer tener a la oposición en la cárcel y decir esta barbaridad, Juanma Moreno habría dicho: mi filosofía es sumar y cooperar entre instituciones. Pero es que no solamente ha sido cuestionada por las barbaridades que ha vertido en este caso contra el presidente del gobierno, sino también por la cuestión sanitaria. Ayer en Hora 25, la periodista Isabel Morillo transmitía el mensaje que le mandaban desde el gobierno de Andalucía y era el siguiente: el problema de Ayuso es que impone e improvisa y tiene un equipo político que no escucha a ningún gestor. Esto lo contó la periodista Isabel Morillo, este mensaje que habría recibido del gobierno de Andalucía. Ayuso, nuestra trampa española y el riesgo que tenemos también como país de tener a personas que no solamente niegan una evidencia como es el colapso sanitario en una comunidad como es la Comunidad de Madrid, sino que además también han llegado incluso a negar
en la crisis climática y a vincular la lucha climática con el comunismo. Todo esto para tapar su gestión. Una gestión que, como digo, no solamente afecta a Madrid, sino que, bueno, pues si esta persona sigue escalando puestos en el partido, pues quién sabe si esto no podría acabar extrapolándose al resto del país. El caso es que la situación sanitaria de Madrid es importante tenerla en cuenta para evitar que esto ocurra en otras comunidades, porque es sangrante lo que está sucediendo. El Colegio de Médicos de Madrid, el sindicato AMITS y asociaciones del sector siguen condenando esa reestructuración de las urgencias extrahospitalarias de Isabel Díaz Ayuso. Es un tipo de sanidad low cost, un sistema de salud low cost que esperemos que no se quiera implantar también en otras comunidades autónomas, porque la situación es realmente grave. Y también, ya que hablamos de los negacionistas de la crisis climática, esto evidencia la importancia de que siga habiendo acciones climáticas, que sigan poniendo en el foco lo necesario que es que sigamos insistiendo en que el planeta se agota, lo estamos agotando, estamos acabando con él. Ayer hubo una nueva acción climática, en este caso en Viena. Activistas ecologistas pegaron sus manos al pedestal de un esqueleto de dinosaurio del Museo de Historia Natural de Viena. Y son acciones climáticas, acciones ecologistas que nos siguen evidenciando algo que no se está poniendo sobre la mesa, al menos como debería en la agenda política. Nos lo decía Sam, uno de los activistas que participó en esa acción en el Museo del Prado, que se pegó la mano al marco de una de las majas en el Prado, y nos explicaba, esto es una acción precisamente porque decía, el Acuerdo de París está muerto, no vamos a poder cumplir con él, con las políticas que tenemos ahora sobre la mesa. Lo primero que queríamos visibilizar es el objetivo propio del movimiento de futuro vegetal, y es que las subvenciones del gobierno de cientos de millones de euros a la industria agroalimentaria, concretamente a la industria cárnica, se transformasen hacia, que hubiese una transición hacia una industria más social y ecológicamente responsable con esas subvenciones. Pero concretamente en esta acción pusimos ese mensaje de 1,5 grados porque hace poco más de una semana salió un informe de brecha de emisiones que efectivamente demuestra que el Acuerdo de París está muerto y que los gobiernos han mentido, y no vamos a quedarnos bajo ese 1,5, sino que para finales de siglo o así llegaremos al 2,9 grados según las medidas que proponen hasta 2030. Por un lado, es obvio que seguimos las protestas que había habido en otras partes de Europa, como hizo Just Stop Oil con los girasoles de Van Gogh, o hicieron Let's Generation en Alemania con el puré de patata y demás. Pero también, ya esto más quizás a nivel personal, veo que los museos se han convertido en un lugar elitista y lujoso, y realmente el patrimonio cultural nos pertenece a toda la población, y es ahí donde tenemos que tener el debate. Es algo que nos pertenece, y si no hubiésemos hecho esta acción, no hubiesen hablado tanto de Goya. Es algo que tenemos que recordar que es nuestro y tenemos que seguir con ello. Tenemos que cuidarlo, porque si no, en un planeta muerto no hay arte. Jóvenes que siguen luchando, siguen teniendo una visión mucho más a largo plazo que algunos de nuestros dirigentes, y que siguen insistiendo en que hay que hacer algo y tiene que ser ya, que nos va la vida en ello. Y sobre este mensaje que trasladan los y las jóvenes hacía referencia el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el marco de la COP27, y insistía en la esperanza de aquellos jóvenes que siguen luchando, que siguen protestando, pues por dejar un planeta digno a las futuras generaciones. To stop climate change is the battle of our lives, the defining issue of our time. I'm here in COP27 to make sure we do not let world leaders off the hook. But my best hope is young people's leadership. You have been leading the fight against climate change everywhere, in your houses, in your schools, in social media, in the streets. I count on your determination. Do not give up. I will never give up. Y ahora sí, pasamos a la página internacional, al resumen de prensa internacional con Pilar de la Peña. Programas de radio, de televisión en España
La prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia vai ganhar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 60%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Nuestra sintonía de internacional con la que cada semana iniciamos este repaso a la prensa extranjera y a la manera en la que han hablado sobre España. ¿Cómo se ha proyectado la imagen de España en el exterior en estos días? Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Hemos tenido una semana en las que, hemos visto, había muchas noticias en la actualidad española que tenían una amplia dimensión aquí, pero numerosos medios de todo el mundo han puesto de relieve que el gobierno español y en particular Marlaska están en el ojo del huracán por las imágenes de la tragedia de Melilla. ¿Ha tenido mucha repercusión? Pues bastante repercusión realmente. He visto artículos en The Guardian, por ejemplo, que lo ponía especialmente de relieve, en Euronews también, en varios medios americanos, porque Associated Press hizo una noticia que republican pues medios desde Seattle Times, The Fremont Tribune, US News también lo resaltaba, y se ponía un poquito de relieve y el foco sobre este asunto, ¿no? Como desde el documental y el reportaje de la BBC que hace un par de semanas ponía en cuestión la versión oficial de los hechos por parte de las autoridades españolas, del drama que hubo en la frontera y en la que murieron al menos 24 personas. Ahora ha seguido, ya hemos comentado, ¿no?, que incluso la semana pasada volvíamos a insistir en que tanto la ONU como otros medios de comunicación destacaban la presión sobre España por este asunto, pero es que con lo que hemos conocido en estos últimos días también lo han recogido los medios internacionales y señalan sobre todo esto, ¿no?, que la gestión de la valla fronteriza y sobre todo la versión que dieron las autoridades españolas y el gobierno español sobre lo sucedido en el pasado 24 de junio, pues había sido puesto en cuestión y había provocado que hubiera un aumento de la presión y de digamos, se estuviera señalando al gobierno español y en particular a Marlaska, ¿no?, al ministro del Interior, que es al que se estaba pues pidiendo algún tipo de responsabilidad. También lo recogía la agencia Anadolu, la agencia turca, como se estaba exigiendo una mayor pues asunción de responsabilidades. Realmente es un tema que está haciendo daño a la imagen de España y a la gestión de las fronteras, ya un poquito cómo se ha intentado pues digamos hasta cierto punto silenciar o intentando que no se prestara demasiada atención sobre esta tragedia, como ahora realmente había provocado que incluso varios medios de Guardian, por ejemplo, destacaba como incluso dentro del gobierno español pues Unidas Podemos tenía una posición diferente sobre este asunto, y algunos otros partidos, pues citaba también, por ejemplo, a Jon Iñárritu de Bildu y alguno más que insistían en la necesidad de que Marlaska diera explicaciones. Pero sí que es verdad que este asunto y sobre todo la respuesta que se ha dado desde España, tanto el día de la tragedia como después de que saliera las acusaciones de la BBC, pues de momento se están saldando con un mayor escrutinio sobre España y una petición de explicaciones o al menos un señalamiento sobre la forma en que se ha gestionado. No es el único asunto que ha ocupado la atención de la prensa internacional sobre España. También han puesto el foco en la manifestación de los sindicatos de hace unos días que pedían la subida de salarios por la inflación, ¿no? Sí, la verdad es que ha tenido bastante eco en numerosos medios de todo el globo. He encontrado artículos, pues para que te hagas idea, Le Monde, el diario francés, por ejemplo, lo publicaba, ABC News, la televisión estadounidense, Reuters, el Washington Post, incluso también se hizo eco, Le Figaro, el Independent, numerosos medios, ¿no? Es verdad que además se enmarca un poquito en toda esta ola de descontento social que está emergiendo en otras partes de Europa, no solo en España, en muchas partes de Europa, y que realmente pues los medios están siguiendo, porque además destacaban que habían sido muchos medios, hablaban de manifestaciones bastante masivas, ¿no? Recogían las cifras de 45.000 personas según los sindicatos y 25.000 personas según la delegación del gobierno, sacados a la calle por parte de los sindicatos de Comisiones Obreras y de UGT, que habían realmente llenado la Plaza Mayor de Madrid y que habían vuelto a insistir en esta idea de que los trabajadores no fueran los que pagaran, o que llevaran la mayor parte de la crisis que
sobre todo el alza de precios que estaba provocando toda la coyuntura internacional, ¿no? Anadolu, por ejemplo, ponía de relieve que el lema de la marcha había sido salario conflicto. Le Monde también enfatizaba, ¿no? que los sindicatos y los trabajadores amenazaban con continuar la movilización y la protesta si no llegaban a un acuerdo para una subida de salarios, que era lo que estaban pidiendo los sindicatos. Algún otro medio internacional también ha hecho ecos o ha destacado que había una convocatoria de huelga también de los transportistas. En fin, sí que hay cierta atención sobre cómo el malestar social o cierto malestar social pueda o no germinar en España y desatar algún tipo de protesta y de consecuencias más importantes también por el gobierno a raíz de la situación tan complicada que está provocando la inflación, el alza de los precios, la crisis energética en general y todo este invierno que ya se empieza a ver como un posible invierno de descontento en España y en otros países de Europa. De nuevo, una vez más, las acciones, las protestas de una sola persona consiguen librar un pulso y ganarlo, incluso a grandes organizaciones como el caso de Iberdrola. West France se fijaba esta semana en la historia del septuagenario extremeño que se está enfrentando a Iberdrola, que ha logrado parar judicialmente una macroplanta solar por expropiación ilegal, ¿no? Sí, que además en estos días ha sido noticia este septuagenario de Extremadura, precisamente porque además su abogado denunciaba que había sido que una de sus naves había sido incendiada, ¿no? Y esto era quizá el motivo por el que West France se ha fijado en la historia de esta persona que era un poco el símbolo de David contra Goliat, que era lo que destacaba, que se llama Santos Lázaro Arias, y que estaba protagonizando una historia cuando denunció la expropiación ilegal de sus tierras, además de más de 500 hectáreas que habían expropiado para hacer una macroplanta, una de las mayores plantas de energía solar que planeaba Iberdrola, y que además se hizo de forma muy rápida, y probablemente ahí esté la raíz del problema. Se gestionó todo de forma muy rápida para hacer una enorme planta solar por parte de Iberdrola, que se llama Núñez de Balboa, y que realmente un tribunal acababa de paralizar este verano, había dictado una sentencia de que realmente la expropiación de las tierras de este hombre habían sido ilegales, y entonces ordenaba que se desmantelara buena parte de esta iniciativa, ¿no? El titular del reportaje era algo así como el septuagenario en España que intenta doblegar al gigante de la electricidad, y ponía de relieve este hecho, ¿no? Que realmente había conseguido pues que la multinacional de la energía, que además destacaba el propio artículo que era una de las mayores compañías energéticas y que era un líder mundial en energía eólica, pues tuviera que afrontar esta situación. Y también se fijaba y destacaba cómo el abogado de este septuagenario extremeño pues había denunciado que estaba sufriendo presiones por parte desde varios ámbitos para intentar que renunciara a este combate judicial, y que entre otras cosas había visto cómo se declaraba un incendio en una de sus naves en Usagre, que es la localidad en donde reside, que se estaba investigando para averiguar un poquito qué había pasado y si podía estar relacionado ambos hechos. Luego hemos visto también como la COP27, que concentra algunas de las miradas en estos días, pero The Guardian ha entrevistado a Teresa Rivera. También hemos visto a nuestro Juancho López Uralde en Liberación, ¿no? Sí, la verdad es que son dos entrevistas que han mencionado, a las que han recurrido importantes y destacados medios internacionales, un poco en el marco de toda esta preocupación por el cambio climático, por la lucha contra el cambio climático, y son dos de las personas que han elegido y que tienen, digamos, presencia o al menos son vistos fuera de España como referentes, ¿no? Teresa Rivera en este sentido era entrevistada por The Guardian. También el titular y algunos de los aspectos que destacaba en la entrevista era pues esa especie de presión al gobierno británico y en concreto al nuevo primer ministro, a Rishi Sunak, para que realmente se comprometa a luchar y a combatir el cambio climático, el Sunak había anunciado en principio que no iba a asistir a la COP27, al final cambió de opinión, y Teresa Rivera era una de las cosas que comentaba en la entrevista, pero también la entrevista tenía que ver con la posición de España, con la propia posición de la ministra, que ya hemos comentado que tiene una imagen realmente
realmente de ser una de las voces más activas en la lucha contra el cambio climático, y en este sentido le daba este respaldo y este eco de Guardian. Y luego, paralelamente, casi en los mismos días, Liberación ha publicado una entrevista con Juancho López Duralde que titulaba precisamente denunciando que España era probablemente uno de los países más vulnerables al cambio climático y a la crisis climática en Europa, y que sin embargo había muy poco peso de los partidos ecologistas en España, ¿no? El exdirector de Greenpeace, que además lo destacaba el artículo, abandonó precisamente la ONG para intentar conseguir este respaldo y este peso en la política de los partidos ecologistas. Pues respondía a algunas preguntas y destacaba un poquito la necesidad de no perder de vista, y especialmente desde España, de abanderar una lucha y reclamar unas medidas ambiciosas para intentar paliar los peores efectos del cambio climático, siendo además España uno de los países de Europa que más puede verse afectado por el cambio climático y por la crisis que va a provocar. Oye, hemos visto que ha tenido bastante repercusión en medios internacionales la primera condena a una persona, que además es guardia civil, por difundir fake news en la red. Sí, la verdad es que, por ejemplo, la radio francesa, RFI, lo ha destacado. The Guardian también ha publicado un artículo en el que lo ponían de relieve. Este hecho, y lo habíamos comentado esta semana, y ha tenido bastante eco, ¿no? Esta primera condena en España por difundir un vídeo falso, además de carácter racista, era uno de los aspectos que ponía de relieve, por ejemplo, RFI. The Guardian destacaba que era un guardia civil, que este hecho también lo convertía en un asunto, en un caso relevante por este motivo. Pero esta primera condena en España por difundir el vídeo de una falsa violación de la que responsabilizaba a un MENA en las redes sociales, pues sí que ha llamado bastante la atención y es puesta de relieve por varios medios de todo el globo, ¿no? Se pone de relieve además que es el primer proceso penal que se hace en España por este hecho, y que que puede sentar algún tipo de precedente, y que ha tenido bastante eco y bastante repercusión. Bueno, pues es la foto de la prensa internacional sobre la actualidad española que repasamos aquí en La Cafetera. Pilar de la Peña, gracias. Gracias a vosotras. Peggy 18. Los videojuegos de La Cafetera. Ya sabéis que en el programa La Cafetera hacemos un capítulo, un paréntesis, para hablar de esta forma de entretenimiento a través de la que nos guían nuestros oyentes. Y esta semana, hay un oyente que conocen mucho el resto de la familia cafetera, que es José Manuel Cuñat. Señor Cuñat, muy buenos días. Días. Que es uno de los diseñadores de la app por la que puede que estéis escuchando ahora mismo La Cafetera. Así que le debemos mucho a José Manuel Cuñat, pero tiene una larga experiencia. En otras ocasiones hemos hablado con él de videojuegos, y también hemos hablado de una experiencia que puso en marcha una escuela, una academia de programación, pero que se ha especializado, no sé si decirlo así, porque desde luego tienes un montón de grupos de chicos, de gente joven, de gente muy jovencita. Tecnobotic, que está en un pueblo que es Rafael Buñol. Y allí, creo que estás haciendo talleres para gente muy joven. Entonces nos parecía que era muy interesante, porque la programación para niños es algo de lo que hemos hablado aquí. El año pasado ya hablamos contigo, pero ha pasado un año de tu experiencia en la academia. ¿Qué tal este año? Pues muy bien. La verdad es que después de un año, todos los que empezaron el año pasado han continuado, y este año se ha apuntado nuevos, claro, que han venido la mayoría guiados por ellos. Fue una iniciativa que lanzó Cuñat, te pilló toda la pandemia, tuviste que sobrevivir como pudiste, fue, decimos, un emprendimiento bastante osado, pero has conseguido establecerte, ahora está siendo un éxito allí en Rafael Buñol. Pero claro, una cosa que me llamaba la atención cuando me contaba Cuñat, decía, acabo de hacer un taller para niños de 5 años de robótica, y que además creo que te has quedado fascinado de la propia
reacción de los alumnos, ¿no? Sí, un poco al principio. En un principio me parecía que era imposible, pero bueno, conocía varios tipos de robots que están adaptados para esas edades, pero bueno, siempre les hay a partir de 4 años y dices imposible con 4 años que hagan algo así, ¿no? Y bueno, planteándolo de una forma pues como progresiva, pues han ido aprendiendo a programar un robot, en este caso es un ratón que se mueve por un laberinto y que tiene que llegar a un queso. Básicamente tiene los movimientos básicos, adelante, atrás, izquierda, derecha, y bueno, los nanos tienen que primero programar con unas tarjetas, o sea, digamos que sería una especie de cómo previsualizar el código antes de que el ratón se mueva y descomponer el movimiento en cada uno de los pasos que tiene que dar el ratón y luego codificarlo en el ratón. Entonces aprenden, pues por un lado, una capacidad de abstracción porque tienen que recorrer un camino que puede ser variable según los obstáculos que le pongas o según... puede ir por varias zonas siempre. Y luego aprenden a descomponer ese movimiento en pasos pequeños y luego a esos pasos dárselos al robot, que en este caso tiene una forma de ratón para que sea más amigable para ellos. Y bueno, y la experiencia una pasada. Una pasada porque entienden perfectamente los conceptos. Sí. A esas edades, la verdad es que en el grupo de 5 años, pues estará quien acaba de cumplir 5 y quien tiene casi 6, ¿no? Como pasa siempre. Es tercero de infantil. Entonces es el último año de infantil antes de entrar en el cole de primaria. Y entonces, pues hay de todo, ¿no? Entonces se nota mucho los que tienen más... Pues que son un poco mayores y ya leen y tal, y tienen una capacidad de abstracción que lo pillan al vuelo y enseguida están ahí diciendo, pues tiene que hacer esto, y te empiezan a dictar lo que le dirán al ratón y les cuesta quizá más programarlo en el ratón porque tienen que pulsar unas teclas que lo que es pensarlo, que es una cosa increíble. Y luego los que iban, digamos, al principio, pues que no lo entendían demasiado bien y tal, esos han evolucionado. Hecho el taller, han sido 4 días, pues en 4 días han aprendido un montón. O sea, han llegado al nivel de los otros. Con lo que entiendo que han desarrollado su capacidad de abstracción lo suficiente como para plantearse... pues eso, una serie de órdenes que luego le dan al ratón. Claro, este es un asunto sobre el que todos somos conscientes que va a pesar nuestro futuro. Aprender a programar seguramente es una herramienta que les va a dar muchísimas posibilidades de futuro. Algunos creemos que debería ser una asignatura obligatoria, los cursos de programación, una asignatura troncal obligatoria de las importantes, porque en efecto no solamente la aproximación, el cambio de mirada sobre cómo se comporta, cuál es la conducta de un ordenador, cuáles son las condicionales, cuáles son las opciones que tienes, qué márgenes, todo esto son herramientas para el futuro, a nadie le cabe ninguna duda, pero el videojuego también puede ser una herramienta de aprendizaje, Cuñat. Sí, claro, el videojuego es otra forma. Digamos que con los más pequeños, que son los de 5 años, tienes esa posibilidad que es como más tangible. Y luego con los nanos más mayores, pues tengo grupos desde 10 años. Este año tengo alguno de 8, pero esos son de robótica también, por lo mismo. Pero los que trabajan con videojuegos son de 10 años. Y es una pasada porque los nanos de 10 años tienen una creatividad que luego, no sé si muy bien, si por el tema educativo o cómo está montada, digamos, la ley de educación y tal, se va perdiendo por el camino esa creatividad o esa espontaneidad, digamos, pero con 10 años todavía los pillas y se nota mucho. Cuando tienes uno de 12 o de 13 que ya están en secundaria y ya son más calladitos, es más difícil hacerlos participar, que muestren sus ideas. Pero con 10 años son una pasada, o sea, están ahí, te dicen ellos las ideas a ti, o sea, es una cosa bastante alucinante. Son muy proactivos los niños a esa edad. Uh-huh. Y veíamos, decía Timothy Cook, el director ejecutivo de Apple, que todos los niños deberían acabar primaria sabiendo programar, debería ser un requisito en todas las escuelas públicas. Bueno, sí, la ley de educación actual lo ha metido como conocimiento en medio, en todas las etapas de primaria. O sea que en principio tienen que incluirlo, es uno de los puntos del temario actual. Lo han incluido este año, entonces no sé si este año ya será efectivo, pero vamos, yo la ley me la papé de pe a pa y está ahí. O sea, hay uno de los requisitos que es conocimiento de la programación. Empieza por lo que yo os contaba antes del ratón, que es un poco aprender a secuenciar, pero también les hablan de resolver un problema, o sea, plantear un problema y que den distintas soluciones al mismo. Que bueno, con el caso del ratón sería un camino, con el caso del videojuego pues igual es que salta un personaje, ¿no? Y el caso es que conforme van avanzando en las etapas, las exigencias son un poco más grandes, ¿no? Les van pidiendo un poquito más cada vez. Claro. Hasta quinto y sexto, que es el último ciclo, creo.
Una cosa que vemos es que muchos padres observan con cautelas la exposición de los niños ante los teléfonos, las pantallas de ordenador. Entonces aquí hay un eterno y permanente debate sobre eso, pero claro, me imagino que en los críos lo que te encuentras son absolutos nativos digitales, que ya tienen muchos conocimientos sobre las propias herramientas, ¿no? ¿O no? Pues te diré que, volviendo a la experiencia de este año, ha sido muy curioso, pero ha venido... la mayoría sí, o sea, en general suelen tener incluso demasiado. O sea, yo encuentro a nanos que tienen... Pues, por ejemplo, tengo un nano con 8 años ahora en robótica que viene y el tío se pasa la tarde viendo Twitch, ¿no? Que me parece un poco exagerado, pero que te dice cosas te dice frases de youtubers y, no sé, un poco fuertes. Pero, por el otro lado, he tenido este verano casualmente un encuentro con unas personas que tienen un colegio aquí al lado, en el pueblo de al lado, la población de al lado, que se llama El Puig, que está a 2 kilómetros de aquí. Hay un colegio privado que tiene justamente la enseñanza contraria. Entonces son muy manipulativos, muy de jugar, de dibujar, de creaciones artísticas, ¿vale? Pero 0 pantallas. O sea, la política es 0 pantallas. Y los nanos vinieron con 0 pantallas, no sabían coger el ratón. Wow. Y sí, entonces vino uno que tenía 9 años, y le dije, con menos de 10 años no lo cojo, pero dijo, anímate, lo escuchas y tal, lo habla, lo conoces. Bueno, pues el nano vino, lo conocí, y el nano estaba fascinado con la impresión 3D. Entonces, como tengo una impresora 3D aquí, el nano empezó a hacerme unas preguntas, con 9 años, alucinantes, sobre cómo funcionaba la máquina, que yo dije, este nano, pues vamos, tiene una curiosidad, que la curiosidad es la que le lleva a lo demás, ¿no? Entonces tiene una ansia de conocimiento que no tienen otros. Entonces le dije, oye, pues trátelo. Pero le dije, claro, los grupos yo los intento hacer de una edad más o menos similar para que los conocimientos sean similares, de matemáticas, de física, pues un poco que tengan la misma base. Entonces le dije, pues si te traes a unos amigos, entonces se trajo a todos los de su clase, básicamente. Entonces tuve un grupo de 6 y todos eran 0 pantallas. O sea, una cosa increíble, ya te digo, no sabían coger el ratón. Incluso vino uno de 8 años. Entonces con ellos no llegué a hacer programación como tal, pero sí que empezaron a utilizar el ordenador. Ellos hicieron otra cosa, a ver, lo que hicieron no es por desmerecer, pero ellos hicieron les enseñé a modelar, porque como estaban todos con la impresión 3D, entonces les enseñé a modelar en 3D y lo que hicimos fue una escena de efectos especiales, metiendo una nave espacial en una toma real aquí en una calle de aquí al lado, lo grabamos desde la azotea y nada, integraron la nave. Eso en 5 días, o sea, eso fue una semana, la última semana de junio, 5 horas cada día. O sea, aguantaban el tirón de todas esas horas de pantalla sin haber tocado, y no sabían tocar un ratón, ya te digo. O sea, la mayoría se veían negros, les decías, dale a no sé qué tecla del teclado, pues no conocían el teclado, ¿no? Entonces no encontraban las teclas. Al final la educación es una cuestión seguramente de equilibrios, de dominar diferentes artes, disciplinas, herramientas y... Exacto. Ellos venían porque decían, a nosotros el colegio nos encanta, la educación es una pasada, todo súper guay, pero no nos parece que lo que tienen a su alrededor en el mundo, ellos se están quedando por detrás. Claro, la solución está en el equilibrio, porque además ellos tienen que vivir en el mundo que les ha tocado, ¿no? Pero Tecnobotic es la academia en la que José Manuel Cuñat imparte clases, es el proyecto de Cuñat, Tecnobotic, en Rafael Buñol. Pues José Manuel Cuñat, gracias, de corazón, muchísimas gracias. Un abrazo, cuídate mucho. Nada, muchas gracias y saludos a oyentes cafeteros. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío.
¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres, hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de la ficción, a través de las series de televisión, a través de las películas, también a través de los documentales, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Y hoy con La Ruta del Bacalao. La Ruta, una serie, el viaje de un grupo de amigos. Bueno, en realidad es un retrato en forma de ficción de la Ruta del Bacalao. Antes le preguntaba a María.es, le he dicho, pero tú sabes de qué estamos hablando. Y dice, explícamelo porque es que no tengo ni idea. Que es la cosa de la... No he dicho eso. Bueno, pero más o menos. Acláramelo tú, porque yo tengo una ligerísima idea. Una ligera idea. Ana Pastor, sospecho que tú tampoco protagonizaste las noches de la Ruta del Bacalao. Yo tampoco, voy a decir, pero... No, por edad, vamos a decir que era imposible y por otros motivos, pero sí, es un retrato de la Ruta del Bacalao. La serie no se ha estrenado, hemos tenido la suerte de ver, en mi caso, el primer y el segundo capítulo, creo que en el tuyo solo el primero, y se estrena este fin de semana, el domingo, en el A3 Player. ¿Por qué creo que es una buena oportunidad para conocer, entre otras cosas, la Ruta del Bacalao? Porque durante mucho tiempo en España se ha hablado muchísimo de la movida. De hecho, hay algo de ficción en torno a esa época, digo, de la movida madrileña. También es verdad que la gente que lo vivió entonces de la Ruta del Bacalao algo sabe, sobre todo Chimo Bayo, ¿no?, que es como lo más icónico. Yo, a priori, hubiera empatizado poco porque no soy especialmente fan de la música electrónica y porque no me drogo. Pero creo que es un buen retrato de aquella época, de la parte, digamos, más cultural, de cómo hubo una campaña en contra porque tenía cosas negativas el movimiento. Y creo que el retrato que hace la serie está muy bien, y tengo especial debilidad por quien está haciendo ruidos de fondo. Creo que es uno de sus protagonistas, que es Ricardo Gómez. Ricardo, buenos Hola, días. muy buenas. Sí, es que lo primero que me habéis dicho es no hagáis ruido de fondo, y me pilláis en el primer día de rodaje de un proyecto nuevo, en una pausa de 10 minutos que me han dado para que charle con vosotros. Entonces no puedo prometer que no haya ningún ruido, pero aquí estoy, en una pausa para charlotear un rato con vosotros sobre la ruta. Muy buenas. Bueno, la ruta, exceso, fiesta, desfase, drogas, discotecas, aparcamientos, música tecno a tope, la Ruta del Bacalao, tanta gente de la generación, fue en los años 80 y 90, tanta gente de nuestra generación sí recuerda perfectamente lo que suponía la Ruta del Bacalao, casi como icono. Otra cosa es que participasen o no. Tú eras más joven, Ricardo, pero sospecho que tú no la viviste tampoco, ¿no? No, yo no era más joven, yo no había nacido. Claro, yo digamos que la Ruta del Bacalao llega a su fin en el año 93, es más o menos cuando se data que termina, digamos, lo que se considera la Ruta de Stroy o la Ruta del Bacalao, y yo soy del 94, entonces, claro, complicado para mí. Es una cosa, fue un tiempo muy destroyer, ¿no? Sí, claro, o sea, como todo, al final las cosas van evolucionando y el ser humano siempre tiende como a hacer de más de todo, ¿no? Entonces, creo que lo que cuenta esta serie, de alguna forma, la serie tiene una estructura bastante particular, que es que generalmente se suele trabajar con los protagonistas que empiezan las películas de alguna forma limpios o no sé si limpios, pero con menos problemas de los que les acontecen a lo largo de las ficciones, ¿no? Es decir, alguien empieza su vida normal, le pasa algo y ese algo le conflictúa durante toda la película o la serie. En este caso, es una serie que va desde el año 93 hacia el 81. Cada capítulo son 2 años más jóvenes y es un viaje de la oscuridad hacia la luz, desde cuando todo estaba fatal y terminándose y demás, a cuando se conoce este grupo de amigos con 17 años y está todo empezando y todo es mucho más inocente y esperanzador. A mí me ha parecido un acierto. Bueno, no hemos dicho que A3 Player ha hecho esta producción con Caballo Films, que está haciendo cosas súper interesantes y creo que se ha convertido desde hace tiempo en una referencia. Creo que uno de los aciertos es el casting, desde luego, no solo porque yo sea fan y amiga de Ricardo, sino porque creo que Alex Moner,
Claudia y el resto de gente que está increíble. Y creo que esa oscuridad de la que estaba hablando Ricardo ahora, es verdad que se retrata mucho, sobre todo en el primer capítulo, y cómo va yendo hacia atrás se va abriendo. Pero sí que es verdad que aunque es una serie que se puede denominar, como es muy tópico en la prensa, de nostalgia, creo que de fondo lo que hay, aparte de un retrato de una época, lo que hay al final es un grupo de amigos y de personas que son muy cercanas y que están viviendo aquella época afectiva o emocionalmente, ¿no, Ricardo? De una manera muy determinada, también influidos por lo que tienen todo alrededor, ¿no? Sí, es esto que se llama, que yo no conocía el término, el coming of age, ¿no? Es decir, como una mirada hacia, bueno, al final son 12 años, que son 12 de los años más importantes de la vida de cualquier persona, que es de los 18 a los 30, ¿no? Digamos, como en este caso de los 30 a los 18, porque el viaje es marcha atrás. Y de alguna forma es, en ese primer capítulo, que como tú dices es más oscuro, vemos un poco, no sé si la nostalgia, pero sí ese sentimiento de que un tiempo pasado fue mejor, lo pasabas mejor, el grupo de amigos estaba más unido. Y bueno, y según vamos avanzando en la serie, pues vamos dejando de acordarnos de eso para vivirlo en presente. Yo no creo que sea nostálgica, lo que creo es que es una serie con la ruta de fondo, pero muy de personajes, y que al final lo que esperamos es que al espectador le enganche y le enamoren en los conflictos de los personajes. Oye, he leído que decías que primero tenías una imagen estereotipada de lo que suponía la ruta del bacalao, las discotecas, aquellos años, pero que en la medida que empezaste a profundizar para preparar el personaje y empezaste a leer un poco más sobre aquello y a ver imágenes sobre aquello, cambió tu percepción. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que la imagen que tenemos todos un poco en el imaginario colectivo de la ruta del bacalao, puesto que fue un fenómeno que tampoco de alguna forma se preocupó mucho en retratar aquello, sino que se preocuparon más bien de vivirlo que de contarlo. Creo que la imagen que ha trascendido es la de los parkings, los botellones, la música insoportable y los peinados de cenicero, horteras, que esta imagen realmente que tenemos se corresponde más a la década final de los 90, principio de los 2000. En cuanto te pones a indagar un poco y a documentarte de cómo era el inicio de la ruta del bacalao, había conciertos de música rock con un vínculo entre España y Reino Unido muy potente, con conciertos de grupos como por ejemplo los Stone Roses o gente que nunca había tocado antes en España. Había desfiles de moda, había performance, es decir, que luego todo eso fue evolucionando, al igual que las drogas, ¿no? Digamos, en un primer momento eran drogas más colectivas, más cercanas al éxtasis, la mescalina. Después apareció la cocaína y se individualizó y ganó agresividad toda la fiesta, ¿no? Pero, y por tanto también la música. Contaba un DJ que nos estuvo ayudando que en un momento dado empiezan a hacer la música al ritmo de las drogas que se consumen. Y entonces, por tanto, empiezan los beats a ser mucho más agresivos. Porque yo creo que esa mezcla, nunca lo había pensado, pero es verdad que o así se retrata también en la serie, ¿no? Cuanto más droga tiene el cuerpo, más le afecta cómo vive todo lo de alrededor y que la música le acompañe, pues tiene sentido, ¿no? Porque la gente cada vez está como más puesta, ¿no? Sí, de hecho, para quien no lo sepa, yo creo que los capítulos 6, 7, 8 van a sorprender mucho, porque de pronto, año 81, 83, va a haber mucho rock en la serie, y es la ruta del bacalao. Uh-huh. Oye, y se ha anunciado una segunda temporada con Ibiza, porque es un poco como el viaje también del principio, ¿no? El primer capítulo te está hablando de Ibiza cuando todavía es Valencia, ¿no? Y Sueca y La Barraca. Sí, bueno, sé que Caballo Films, como decías antes, es una productora que da gusto trabajar con ellos y de alguna forma están ahora en proceso de tratamiento y pensando a ver si esta serie se concibió siempre como una sola temporada. Lo que pasa es que ha habido tanta comunión con el equipo que se ha planteado esta opción, están pensando a ver si les merece la pena o no. No la quieren hacer por hacer, sino porque hay algo que contar que les interese de verdad. Y se plantean Ibiza, sí. Mira, dice Cris Mola, Valencia se escribe con B de bacalao, dice Razas, dice en La Terreta se dice que la verdadera movida que hubo fue la valenciana. Barraca, Chocolate, Puzzle, un montón de discotecas entonces que fueron súper conocidas. Pero claro, mucha gente se quedó en el camino porque es verdad que el abuso de las drogas tuvo consecuencias muy importantes. Creo que uno de los objetivos de la serie era no dulcificar tampoco las consecuencias, ¿no? Sino plantear un retrato más o menos pues llevado a la ficción, pero más o menos fiel también a eso.
Bueno, yo creo que lo que se pretende de alguna forma es ni demonizar un fenómeno que ya está más que demonizado, ni romantizar una cosa que, por supuesto, sucedió, como eran las sobredosis, las grandes pasadas de droga y de alcohol y la cantidad de accidentes de coches que se produjeron en aquella carretera. Es decir, ni todo fue... Ni solo fue eso, ni todo fue eso. Y creo que lo que pretende la serie es intentar posicionarse más en los hechos, de alguna forma contar las dos vertientes, ¿no? Mientras rodábamos en Valencia había una cosa muy interesante, que es que todo el mundo tenía una opinión sobre la ruta del bacalao, pero cada persona era una opinión muy distinta. Estaba quien la odió pero fue, quien nunca fue, quien le encantó, quien se quedó todavía, que está allí viviéndola todavía. O sea, como que generaba muchas diversas opiniones, vaya. Pues qué interesante, porque nos has hecho una foto, un retrato bastante interesante sobre La Ruta del Bacalao. La Ruta es una serie de televisión por internet que podéis ver en A3 Player a partir de este mismo domingo. Me han dicho que diga, perdona Fernando, que yo no lo sabía, de hecho me enteré antes de ayer, que arrancamos este domingo 13, pero con los 2 primeros. Luego ya será cada domingo un solo capítulo, pero este primero, así como de bienvenida, van a lanzar los 2 primeros. Ah, pues mira, así es que, bueno. Anotado. Ana Pastor, Neutral, gracias por la recomendación, Ana. Un abrazo. Bueno, gracias, Ricardo, un abrazo muy fuerte. Un beso, buen día, gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Please no spoilers in the fucking act. You don't want to make the monster mad. They will get your ass. Don't spoil, don't that's it for in the screen. If you do, you get I'm out so lonely, not be mean. Estamos haciendo el spoiler en estos últimos días de la serie de Peripheral, de capítulo 2. Habíamos tenido que elegir una serie para sustituir, estábamos haciendo spoilers de Los Muertos del Dragón y entonces hemos decidido elegir Peripheral por sugerencia. Serie maravillosa. Y María.es se ha quedado dormido en el segundo capítulo, ya se quedó dormido en el primero. No te preocupes que ahora te lo cuento yo. Y yo no lo había visto terminar, he tenido que verlo acabar antes de comenzar la grabación de spoiler. Y dice Katier, si es que es un poco lenta la serie, te ves más o menos por dónde van a salir los tiros. Y se enredan mucho en cosas. Os voy a decir que creo que estáis equivocadas. Voy a añadir que además de estar equivocadas, pienso que cometéis un error porque no habéis visto, Katier, no habéis visto la profundidad que tiene esta serie implícita. Porque en realidad es como una especie de Regreso al Futuro en versión Cybertech, pero con gafas 3D, y donde se juega con los saltos en el tiempo del futuro. ¿Qué pasaría si te regalasen unas gafas de realidad virtual, pero que en lugar de jugar en un escenario de un videojuego, estuvieras jugando sin saberlo con un robot que está viviendo 120 años más tarde que tú? O sea, que lo que estás haciendo tiene consecuencias reales, no es el escenario de un videojuego, es el escenario real de Londres 150 años después. Y entonces tú tienes un robot por ahí. Y todas las acciones que tomas, todas tus decisiones, tienen consecuencias sobre la vida real de... Bueno, yo qué sé, más o menos. 70 años arriba, 70 abajo. ¿Quién dice 70 y dice 150? 150, 100 eran los de la Casa del Dragón. Vale, estoy confundiendo. Son 70, nos dice Katier. Pero no busquéis tampoco una cosa muy científica en esto, porque tampoco... Entonces a María no le está gustando nada esta serie. Nada, no. Dice que no es que se duerme, que tal. Pero yo creo que no estás en realidad asistiendo a algo que a mí me parece lo más destacado, Mary. Fer, sinceramente, ya la seguimos. Te lo digo en serio. ¿Te parece una serie maravillosa? No, maravillosa no. Tampoco hemos visto más que un capítulo y medio y tú quedándote dormida. Joder, pero es que... Claro, pero es que... A ver, pero mira, La Casa del Dragón puede ser lenta, pero no me he dormido. Pero es que esta, tío, es como que se lía mogollón y digo, mira, ya está. Vamos a ver, así no vamos a vender la pescadería.
Sí, este es el... O sea, a María Puntos no le está gustando. Son 70 años más, dice Katier. Estamos hablando de la serie en Amazon Peripheral. Entonces, ahí ocurre una cosa, que le han regalado unas gafas 3D... Vamos, le han regalado unas gafas 3D a una chica y con esas gafas consigue trasladarse al futuro, pero no se traslada a ella. Ella pensaba que era un juego, ¿no? Y sorpresa, no. Sorpresa, no es un juego. Pero a mí me parece que en este segundo capítulo descubriremos que en realidad no está jugando un videojuego, que en realidad ella está operando un robot 70 años más tarde, que en realidad todo lo que hace tiene consecuencias reales sobre la vida de los demás allí. Y a mí sí que me parece que se puede profundizar en esto sobre la distancia moral que existe. O sea, ¿a ti te preocuparía estar haciendo algo? A ver, matar igual no lo harías dentro de 70 años, pero ¿a que te preocupa menos lo que ocurre allí que lo que ocurre en tu entorno real? Porque tú te quitas las gafas y ya está, ¿sabes? Bueno, no te sientes comprometida con esa gente. Pensaba ahora en lo que comentábamos de la crisis climática, de que las nuevas generaciones están preocupadas por el futuro. No les estamos matando, pero estamos matando el futuro de la gente. Y nos da igual. Dice pues Katier. Esto pasa en muchas cosas. Dice Katier, a mí lo que no me gusta es una ciudad con estatuas gigantes. Porque sí. Que tienes una aproximación a la serie tan profunda como la nuestra, Katier. Pero... Pero que es un lío de... O sea, vamos a ver. Eso es la esencia, ¿no? Sí, de la serie. Vale, entonces ahora tienen que averiguar... Porque hay gente que les quiere matar a ellos. ¿Y no te mola algunos detalles? No, es que ha pasado una cosa. De pronto se ha presentado un ejército para tratar de matarles. A los que están, digamos, en el tiempo presente, que luego no es el presente, es un poquito más tarde, pero bueno. A los que están en el tiempo presente, de pronto se presentan unos hombretones a matarlos. Pero con coches muy sofisticados, con un coche invisible y la hostia. Porque no es un presente, es un poquito presente más tarde. Pero lo que sí flipas... es que sí, podría ser dentro de 30 años, ¿no? Entonces tiene algunos detalles. Resulta que es que desde el futuro quieren matar a los del pasado porque están interactuando en su mundo y están jodiendo cosas. Entonces quieren matarles. Entonces han publicado un anuncio en la Deep Web diciendo, damos una recompensa a los que maten en la Deep Web del pasado. Porque desde el futuro no pueden viajar al pasado, pero sí pueden meterse en el sistema informático. Eso sí que lo han conseguido. Entonces ahí pueden intervenir en las tecnologías. Entonces hacen actos de hacking. Entonces han ofrecido una recompensa si matan a nuestra protagonista. Pero a mí lo que más me flipa de todo esto, por ejemplo, hay detalles que tú dices, joder, es que yo no he entendido. De pronto aparece un vaso flotando en el aire. Cuando el policía se encuentra el vaso flotando. Mira, Adrián se ha suscrito con Prime. Adrián, participa en la conversación, a ver si has visto la serie. Aparece un vaso flotando. En realidad, Mary, en realidad no era un vaso flotando. El policía va caminando y lo que no había visto es que el coche invisible tenía activada la protección invisible. Por eso uno de sus ocupantes se había olvidado un vaso encima y parecía que flotaba, pero no flotaba. Pero eso así por la cara. ¿El qué? Lo de capas invisibles. Sí, porque los mercenarios que han ido a matar son muy sofisticados. Entonces, para que pero ves, son elementos, son cosas un poco deslavazadas, que distraen de la historia. Entonces yo ya me duermo. Es que tú la historia ciberpunk, así la historia tecnológica, esa no te mola mucho. No te has enterado de este capítulo. Porque aquí ocurren cosas que están muy bien. Hay muchas intrahistorias, pero de pronto resulta que el hermano de nuestra protagonista era un exmilitar del copón de la vela que tiene mogollón de armas en casa. Muchas cosas. Sí. Hombre, no, yo lo que me doy cuenta es que de pronto el tío saca de debajo de la mesa unas ametralladoras de la hostia, unos drones para vigilar el espacio aéreo que te cagas, y lo tenía todo debajo. Un tío que vivía en una caravana, que parecía un marginado. Y de pronto... ¿Tenéis la lavadora puesta o vas a despegar? ¿Tienes una lavadora? ¿Tienes la lavadora puesta en casa o es que vais a despegar? No, déjala puesta, que nos hace mucha gracia. Dice, no, hombre, no, que la apago. Vale. Que no, hombre, que no. 501 dice que es una serie regulera. Hostia, realmente esa lavadora tiene propiedades... La lavadora de tu casa. Tiene propiedades, la podríais comercializar. Nada, que es las que se mueve, ¿eh? O sea, que igual aparece por aquí. Se mueve. Ay. Es muy pequeñita. Ay. Amigos, estábamos grabando esta sección y de pronto empezó a escucharse los motores de ignición
de la nave en la que vive María.es. Oye, le da rollo, ¿no? A Peripheral, un poquito de emoción, ¿no? Pero ¿tú lo has puesto a centrifugar o es que estáis taladrando la calle? Dice, es una lavadora. Pues también Terminator. tengo obras. Tengo la obras. lavadora, pero tengo las obras de fuera y obras de un vecino. Pero en horas de lavado en tu casa no se puede residir. O sea, vosotros parece que vivís en una falla. Está... Mira, que es que vas a despegar, en serio. Bueno, que no, la serie no está... Pero lo que pasa es que a ver, si queréis que cambiemos de serie, podemos cambiar de serie. Yo no tengo inconveniente. A mí me parece que da juego esto de mirar al futuro, enviar... Desde el futuro le ofrecen la fórmula de la vacuna para salvar a la madre que tiene un cáncer fatal. Y de pronto le ofrecen salvarla. Ostras, yo creo que tiene elementos que son comentables y que pueden estar. Pero si veis que la serie es un bluff y preferís cambiar, la ventaja de este es que nosotros no nos casamos con nadie. Podemos decir esto es un bluff, ¿sabes? Esto es un bodrio de serie y María.es se ha negado a continuar y ya está, ¿sabes? Pero bueno, no me importa en este caso. ¿No te importa continuar o cambiar? O sea, que no me importa que sea mi culpa, ¿sabes? Lo de cambiarlo, ¿no? Pero yo asumo la culpa. Pero yo planteo una cosa. Si queréis que tengamos otra serie, lo tenéis que sugerir los oyentes. Tenéis que sugerirnos con qué la sustituimos, porque es verdad que los Juegos del Dragón daban para mucho spoiler, la Casa del Dragón daba para mucho spoiler, daba para mucho chimichimi, pero esta serie, pues a lo mejor no da para tanto. A mí sí me está gustando. Yo estoy viendo esta. Porque te gusta Westworld, que por cierto han cancelado. Ya, te agradezco el recordatorio, ¿sabes? Pero estoy viendo Andor, estoy viendo esta, estoy viendo Los Anillos del Poder y se me ha acabado la de la Casa del Dragón. Entonces, oye, más o menos... ver en Netflix. O sea, que tenemos que elegir otra serie. Voy a tener que poner un filtro a tu... ¿Sabes? Porque lo de... Es que la puedo pagar, ¿eh? La lavadora, sí. Lo que pasa es que estamos grabando un programa. O sea, estaría bien, pero por no hacer una pausa innecesaria, ¿sabes? Pero... Entonces, ¿podemos cambiar de serie? Necesitamos vuestra votación, queridos amigos. La serie, pero por favor, una serie ligerita. La serie de Peripheral no nos ha convencido. No nos está convenciendo, especialmente a María.es. Así que abrimos en este punto las sugerencias. Si alguno de nuestros oyentes tiene una serie en la que haya spoilers interesantes, donde podamos entretenernos cada semana y podamos comentarla aquí, este es el momento para hacernos llegar la serie. No otro momento, es en el que tenéis... Mira, ha coincidido con el descenso de tu centrifugado. Sí. ¿Qué te parece? Dice, Severance es de pensar y está guay, dice Catier. A ver, esto es de pensar, también era de pensar, a ver... Y Stan Heads dice, la del periférico empezó a gustarme, pero va para abajo. O sea que si lo dices tú, que has avanzado, dice Swiss, no, ni aposta. Dice, pero es de hace tiempo. ¿Cuál? Dice, ahí va, parece un Apache despegando. Lo de tu lavadora. Ahí va el Ebro. Sí, tu lavadora es aragonesa. Creo. Dice, eso no es centrifugado, eso es un tren a vapor. Dice Cirano de Bergerac. Bueno, que... Exagerados que sois. A ver, estoy mirando aquí series... No, pero tampoco nos vamos a prolongar una hora aquí eligiendo serie en directo, ¿o sí? Vale. O sea, el chimichimi... El caso es... Sí. Era esto. Chimichimi era esto, ¿no? Sí. No quiero decir que ya la sección se haya terminado, sino que se trataba de encontrar... Dice... ¿Eso es una lavadora o es Hans Zimmer? Pero ¿no habéis empezado ya con el Periferias? Dice, he visto un OCD. Sí, estamos diciendo que vamos a renunciar. Pero... Periferias. Venga, contad vosotros cosas de la serie. Dice Stanhead, dice, una serie que me gustó mucho fue 24, pero no sé si da para spoilers. Hombre, una serie que daría para muchos spoilers es la del avión ese que se estrella, ¿cómo se llamaba? Hace mucho. Perdidos. Perdidos daría para mucho. Ahora hay otra de un avión que se estrella también. Sí. Pero vamos, a mí es que empezar a ver Perdidos, hostia, ya me parece hard. No, o sea, por favor, algo fácil, porque es que si no... He visto un Ocelet, dice, me he enganchado tarde, ya me he perdido. Es que estábamos hablando que el Periferias no nos está gustando. Nada. No es una serie que nos esté enganchando mucho porque no es que no ocurran cosas, porque cosas ocurren, pero no está como al nivel de los juegos de los muertos. No, tiene que ser una que pasen pues cosillas como la Casa del Dragón.
Claro. O sea, cotilleos. Cotilleos chimichimi. A ver... Bueno, yo pensaba... Dice, me habéis hecho verme los capítulos sin esperar a todos los capítulos, dice Iker Marso. ¿Te ha gustado, Iker? Que a lo mejor te hemos dado una alegría. Kaixo. ¿Cuál decías tú, Mary? Love. ¿Qué eso de qué va? Aparte de amor. Bueno. Es que yo creo que nos puede dar para... Bueno, la definen así, dicen, el dulce Gus y la rebelde Vicky navegan por las aguas turbulentas de las relaciones modernas. Son dos personas muy diferentes. Está sonando la alarma. Juntas. No, está sonando la alarma ante... Está sonando la alarma pastelón. Alarma pastelón. ¿Pero la habéis visto? Es buenísima. Yo no digo nada, María.es, pero se nos han activado todas las alarmas ante tu sugerencia. Alarma pastelón. Pero vamos, ¿en qué quedamos? ¿Soy fría o pastel? No lo sé, depende del día, I suppose. Pero... ¿Qué está pasando? Está entrando un rayo de luz. Pero tienen que ser series así, porque si no nos dan para el chimichimi. Yo no lo veo nada claro. Pero bueno... Pero si no lo has visto... Pero, por favor, ¿qué opina la audiencia? Tokyo Vice, dice Swiss. Tokyo Vice, no sé ni cuál es. Dice, yo que estaba ahora viendo el último de Periférico y me he acordado de que estabais aquí, pero he visto un celet. ¿Te está gustando o no? Dice Cirano, dice, yo es que ya no entiendo las relaciones modernas. Dice, me está gustando, la historia que cuentan me parece buena, dice Iker Marso. No, si os está gustando a todos. Bueno, a todos. Menos a María.es. Los primeros mensajes han sido, ojo, qué lenta es, una serie que dejaba que desear. ¿Le damos una segunda oportunidad? Dice, he visto un celet que le ha enganchado. Le damos una nueva oportunidad, el capítulo 3 la semana que viene. En este capítulo no hemos aclarado nada. Pero vamos a darle una oportunidad. A veces a las series, María, igual que a los libros, igual que a las películas, igual que a la vida, igual que a los novios, hay que darles una oportunidad. A veces. Vamos a hablar de eso. ¿Sabes? Vamos a este lío. Porque luego... Si en realidad no queremos hablar de series. Claro. Esto es una excusa para hablar de estas historias, ¿no? Del chimichimi. Pero... Pues es que esto no tiene chimichimi, es que ya está. El Peripheral Bueno, vamos a intentar... Dice, a mí Los Pilares de la Tierra me costó 4 oportunidades leérmelo entero. Dice Mira, Love tiene más puntuación en Film Affinity que Peripheral. Pero que tenga puntuación en esa página no significa que esté bien. Bueno, ¿y entonces en qué nos basamos? Te vas enganchando, dice Cirano. Te vas enganchando cuando... Claro, en el 5º capítulo, cuando ya te has dormido 4. Dice, es que esta historia me la han contado muchas veces, en videojuegos, en anime. Venga, vamos a darle una oportunidad al 3er capítulo, Mary. No podemos renunciar a una serie sin ver el 3º. ¿Te parece? Para la semana que viene. De momento no nos está gustando. Están haciendo ese juego de yo estoy en el futuro, pero a la vez en el pasado, o sea, en el presente, y entonces desde el futuro me envían gente a matarme. Pues está bien. Yo entiendo que en una serie tengas que crear expectación, pero no crees muchas porque entonces pierde interés. Eso es lo que me ha pasado a mí. Vamos a esperar al 3º, si no te importa. Dice, basaros en lo que os digamos. Venga, un poco más al Peripheral, dice, he visto un celet. Mi favorita, The Leftovers. Mira, José Puente dice, mi favorita ha sido The Leftovers. Da para teorías y para romper la cabeza. ¿Cuál es Leftovers? No nos rompamos mucho la cabeza. Leftovers. O Leftovers, José Puente, no sé. Bueno, a ver, en el 3er capítulo directamente me dormí en el sofá, dice Stanget 23. Big Little Lies, da para chimichimi. Dice bueno, esa es muy buena. ¿Y da para chimichimi? ¿Pero es serie? Sí. ¿Daría para spoilers? Tiene que ser algo que podamos hacer, spoilers. Hablar abiertamente. Sí, pero, sí, claro. A ver... y luego me estoy acordando... ¿De qué? Mentira. Una serie Mentira. También... ¿cómo se llama? Me estoy acordando... ¿Cómo se llama? Esto de lo que me estoy acordando. Se llama Alzheimer. En fin. Pero total. Bueno, pero... Entonces hemos hecho Big Little Lies. No, vamos a darle una oportunidad. Este capítulo a María.es no le ha gustado, se ha vuelto a dormir. El capítulo anterior tampoco mucho. Te voy a decir una cosa del spoiler, Mary. Te quedaste dormida más o menos a qué altura del capítulo 2 de Peripheral. Cuando empezó, en los títulos de crédito. Joder, María. A ver, lo del vaso me dejó marcada. Vale. Que sepas que la madre de pronto se levanta y ve. Y recupera la vista. Y está recuperando la salud.
Entonces parece que la medicina del futuro está funcionando en la madre. Pero imagínate que le han inyectado algo. No, porque lo que había... Para controlar a su hija. Sí, pero lo que había dudas, Mary, es si la estaban engañando a la chica y no eran del tal futuro, sino de que era un videojuego y la estaban engañando diciendo que estás en el futuro, y la otra, ¡ay, que vaya, que estoy en el futuro! Porque como está en un videojuego. Y entonces esto certifica que en realidad sí es cierto que está conectándose con el futuro cuando se pone las gafas. Porque han salvado a la madre enviándole una medicación. ¡Bum! Me fío, porque siempre sale cosas nuevas. ¡Bum! En esa serie. Fernando Berlín conduce. Vaya. ¿Vale? Entonces, había un 57% de que funcionase la medicación. Y mira, funcionó. La que no he visto es Breaking Bad. Ya, pero... Bueno, vamos a darle una oportunidad al tercer capítulo, si te parece. Venga, haz el ejercicio, María.es. Pero antes de verlo, te haces un repasito por el primero y el segundo, aunque sea así pasándolo rápido, para que pilles algo de lo que no has visto. ¿Sabes? Vale. Al margen, y para mi gusto, 1 hora de capítulo se me hace pesadito, dice 501MG. Es que es mucho. Venga, chicos, vamos a darle una oportunidad. Hay que dar... Normalmente son 3 capítulos de libro, 3 capítulos de serie, 3 citas con alguien. Esto es la vida. No sé, la primera cita... Mira, a mí esto, en un asunto de Tinder que ahora no viene al caso, una vez alguien me dijo, yo ya he aprendido que hay que dar una segunda oportunidad. Que la primera impresión nunca es la que vale. A lo mejor dentro de unos días te digo, ¿te acuerdas, Mary? ¿Te acuerdas? 2. Bueno, a lo mejor dentro de unos días te digo, ¿te acuerdas que no le dábamos la oportunidad? Un tercero para ver qué pasa, para ver si viene con la misma pajarita, si lo de llevar los calcetines por fuera de color amarillo, eso es normal, si el chico lo que pasa es que tenía un mal día. Una tercera cita siempre es buena idea. ¡Bum! Tercera. No lo sé, a la tercera va la vencida. En el tercero mira, otra que es muy chula. Que vamos, que no le vas a dar una oportunidad. Que sí, que me lo voy a ver. Bueno, pues nada. Una que es muy chula, ¿cuál es? Tales of City. ¿Pero tiene chimi? Sí. Bueno, porque Peaky Blinders... ¡Peaky Blinders! I'm Peaky Blinders. Billy Kimball. Pero yo quiero chimichimis de relaciones y cosas de estas que son... Hombre, Peaky Blinders, tía. Lo que pasa es que volverme a ver Peaky Blinders otra vez es que salí de bandas callejeras hasta el Nordo. Pero es buena. Venga, pues... a la oportunidad le vamos a dar. Oye, vámonos ya. María.es, que esta gente querrá irse a su casa. Esta gente tendrá cosas que hacer. Querrán ser productivos en España porque es la hora. Despídete convenientemente. Mira, Rekep dice, no termina de convencerme y engancharme. Bueno, dale una tercera oportunidad, Rekep. Espera, antes de irnos. El chico es tan expresivo como una espinaca. Con vuestros... ¿Me habéis...? Tirano. ¿Me habéis? Ay, me duermo, me despierto y rebobino. Me duermo, me despierto y rebobino. Me habéis ganado con vuestros convincentes argumentos. El tío parece una espinaca. También os digo, esta la propusieron oyentes, ¿eh? Eso es verdad. No fue culpa nuestra. ¿Te estás lavando las manos? Sí. .es se lava las manos. Bueno, que con esto y un bizcocho nos vamos. Que gracias en todo caso. La semana que viene le damos una tercera oportunidad, Mary. Al tercer capítulo. Las molestias. Si os no hemos volverá a ocurrir. Si os hemos entretenido mal. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando pasado un buen fin de semana, portaos muy mal. Sois la resistencia, no estáis solos. María.es se despide. Gracias, Mary. Gracias a todas. Berlín se despide. Gracias a todos. Sale a cuidarse, a disfrutar la vida. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.